La tiranía del querer. El espejismo del ego. El querer es el lenguaje predilecto del ego. Es una pulsión que nace de una herida de insuficiencia. Es el grito de quien cree que la paz vendrá desde afuera. El ego siempre quiere lo que no tiene. No porque lo valore, sino porque su identidad se basa en la carencia. Como bien señalaba Jean-Paul Sartre, el hombre es una pasión inútil, cuando intenta llenar un vacío infinito, con objetos finitos. Querer alas cuando eres un ser terrestre es la receta perfecta para la desesperación. Es el encaprichamiento que genera ira, necedad y esa tristeza gris, que nos invade al ver que la realidad no se dobla ante nuestros caprichos. En el mundo actual, esto lo vemos en la obsesión por el estatus digital. Queremos la validación de miles. Queremos la riqueza instantánea. Queremos la iluminación sin la introspección. Pero el universo opera bajo una ley energética. No se otorga poder a quien no tiene un propósito que lo sustente. Como advirtió el estoico Epicteto, no pretendas que las cosas ocurran como tú quieres. Desea más bien que ocurran como ocurren, y serás feliz. La necesidad funcional. El derecho natural al vuelo. Fijemos ahora la vista en las aves. Su vuelo no es un lujo, es su función. El ave no pasa sus mañanas envidiando el nado del pez. El ave habita su necesidad de aire. Sus alas no son un regalo gratuito del azar, sino la respuesta física de la vida a una voluntad evolutiva inquebrantable. A esto le llamamos la ley de correspondencia. El universo provee la herramienta, cuando la función es indispensable para la vida. En nuestra realidad contemporánea, esto se traduce en una verdad cruda. El universo no te dará los recursos para un proyecto que solo busca alimentar tu orgullo. Pero, si tu proyecto nace de una necesidad genuina de servicio, de creación o de evolución, las alas, sean estas contactos, capital o ideas, aparecerán. No por magia, sino porque te habrás alineado con el flujo de la utilidad universal. El trío de la creación, hacer, ser y tener, al contrario de lo que nos han hecho creer. Para crear y ser primero, haces, luego eres, y solo entonces, el universo te da. El hacer, la acción como oración. En la era del deseo manifiesto, muchos se sientan a visualizar las alas mientras sus músculos se atrofian. Pero el orden cósmico exige el hacer primero. Un ejemplo sería el joven que quiere ser un gran cineasta, pero se frustra porque no tiene una cámara de $10,000. El querer lo paraliza. Sin embargo, el que hace empieza grabando con un teléfono viejo, editando en cafés públicos, contando historias con lo que tiene. Ese hacer constante es el batir de brazos en el vacío que empieza a convocar la atención de las leyes universales. El ser. La identidad como resonancia. De tanto hacer, el individuo deja de ser un aficionado, para convertirse en la esencia de su obra. El ser es el resultado de la sedimentación de la disciplina. Aristóteles lo sentenció con claridad. La excelencia no es un acto, sino un hábito. Para que lo entiendas, no eres alguien que intenta programar. Te conviertes en programador cuando piensas en código, cuando tu lógica se estructura así. En este punto, tu identidad ya no pide permiso. El ave no intenta volar. El ave es el vuelo. Tu vibración ha cambiado. Ya no pides alas desde la mendicidad, sino desde la identidad. El tener. La respuesta mecánica del cosmos. Es aquí donde ocurre el milagro que no es milagro, sino ley. Cuando tu ser es tan grande que tu realidad actual ya no puede contenerlo, el universo se ve obligado a expandir tus medios. El tener es la consecuencia de un vacío que el universo debe llenar por equilibrio. Volviendo al cineasta que no dejó de grabar con su teléfono. De pronto, alguien le ofrece una producción. No es suerte. Es que su ser ya era el de un director profesional. Y el universo simplemente le entregó las herramientas. Las alas, que su función ya exigía.
La sabiduría de ser normal para lo extraordinario. Hay una profundidad mística en su frase. Dios nos da sabiduría para ser normales y conseguir cosas extraordinarias. En un mundo que nos empuja a ser especiales y únicos. La verdadera sabiduría radica en aceptar nuestra humanidad común. Ser normal es aceptar las leyes de la gravedad, del tiempo y del esfuerzo. Es aceptar que hoy nos duelen los pies y que el camino es largo. Pero es precisamente esa aceptación la que nos permite usar las leyes del mundo para trascenderlo. El que se cree especial espera un trato de favor del universo. El que acepta ser normal se pone a trabajar con las herramientas del hombre y termina alcanzando las alturas de los dioses. Como decía el místico Rumi, viste la luz de Dios, pero no olvides tus zapatos. La normalidad es el ancla que permite que el globo del espíritu no se pierda en la fantasía. La angustia como brújula descalibrada. El dolor como mensajero. Cuando experimentamos angustia, ira o tristeza ante la ausencia de lo que deseamos, solemos interpretar esas emociones como una injusticia del destino. Sin embargo, la sabiduría profunda nos enseña que estas emociones no son castigos, sino señales de una brújula descalibrada. El ego vibra en la carencia. El ser vibra en la función. La angustia nace de una falta de alineación. El ego dice, necesito tener alas para ser alguien importante. Al poner tu identidad en algo externo que no tienes, creas un vacío doloroso. Estás vibrando en el quiero, que es el lenguaje de la mendicidad espiritual. El ser, por el contrario, no conoce la angustia porque está ocupado en su necesidad funcional. El ser no desea las alas por el estatus de volar. El ser busca la altura porque esa es su misión. Cuando estás en el ser, no hay espacio para la ira, porque confías en el proceso de crecimiento. Como decía el filósofo Baruch Spinoza, la felicidad no es el premio de la virtud, sino la virtud misma. Si no eres feliz en el proceso de hacer, no lo serás al tener. La protección del universo. El no, como un acto de amor. Solemos ver el impedimento como una barrera, pero en realidad es un escudo. El universo, en su justicia matemática, te impide obtener las alas, para protegerte de ti mismo. Imagina a un niño que quiere un cuchillo afilado porque ve a su padre cocinar. El padre le niega el objeto, no por crueldad, sino porque el niño tiene el quiero del ego pero no el ser del cocinero. Darle el cuchillo sería condenarlo al accidente. Si el universo te diera el éxito masivo, la riqueza absoluta o el poder que quieres, antes de que tu ser esté forjado, esas herramientas te destruirían. La riqueza sin carácter crea vicio. El poder sin sabiduría crea tiranía. Las alas sin equilibrio crean caídas mortales. ¿Para qué alas si no amas la altura? Esta es la pregunta fundamental. Muchos quieren el resultado, el vuelo, pero desprecian el proceso, la altura, el frío, el viento en contra, la soledad del cielo. Amar la altura significa haber desarrollado la capacidad de sostenerse en la incertidumbre. Si obtuvieras las alas por capricho, sin haber aprendido a fortalecer tus músculos pectorales a través del esfuerzo, las alas serían una carga física y emocional. Te pesaría la responsabilidad. Te daría vértigo el éxito y terminarías añorando la seguridad del suelo. Como decía Friedrich Nietzsche, cuanto más nos elevamos, más pequeños parecemos a quienes no pueden volar. Si no has forjado tu carácter, esa soledad de la altura te causará una angustia mucho peor que la de no tener alas. La justicia de las leyes universales. El equilibrio del ser y el tener. La ley es implacable. El tener jamás puede superar al ser de forma sostenible. Si el universo permitiera que tuvieras más de lo que tu ser puede gestionar, se rompería el equilibrio cósmico. Es la razón por la cual muchos que ganan la lotería terminan peor que antes. Su tener destruyó su ser, porque no hubo un proceso de crecimiento intermedio. El sufrimiento es, por tanto,
El resultado de la necedad de querer saltarse el proceso. La angustia es el grito de tu ego chocando contra la pared de la realidad. Cuando entiendes que el impedimento es en realidad una preparación, la angustia se transforma en paciencia activa. El universo no es una máquina de deseos. Es un ecosistema de propósitos. Si buscas alas para escapar de tu realidad, el suelo se hará más pesado. Si buscas alas para cumplir una misión que te trasciende, el aire mismo empezará a empujarte hacia arriba. No malgastes tu vida pidiendo alas. Gasta tu vida preparándote para el vuelo. Deja de ser un hijo del deseo y conviértete en un hijo de la acción. Cuando tu hacer sea tan honesto y tu ser sea tan firme que el cielo sea tu único hogar natural, las alas brotarán de tu espalda por pura necesidad evolutiva. El universo no te dará lo que quieres para que seas feliz. Te dará lo que necesitas para que seas útil al diseño de la creación. Sé terco en tu disciplina. Humilde en tu normalidad y feroz en tu propósito. Al final, descubrirás que las alas siempre estuvieron ahí, esperando a que tuvieras el valor de saltar al vacío del hacer.